Diálogo con los hepatólogos y con muchos otros colectivos que tienen interés en la hepatitis C, lo tenemos desde el primer día. Nosotros desde el Partido Socialista lo que hemos venido denunciando desde el comienzo del plan de abordaje de la hepatitis C es que todas las medidas que tenían que ver con la salud pública, es decir, con la prevención y la búsqueda activa y el conocimiento de la vigilancia de la enfermedad que se contenían en el plan de abordaje de la hepatitis C del año 2015 no se han desarrollado. Y lo que pedimos ahora, y es lo que con toda seguridad hará el gobierno socialista, es abordar no solamente los aspectos clínicos, en los cuales es verdad, hemos tenido éxito, hemos tratado 110.000 pacientes y la inmensa mayoría se han curado porque el tratamiento evidentemente es muy eficaz, pero no se han abordado los temas de prevención y de vigilancia de la enfermedad y de búsqueda activa de pacientes. La prueba es que la encuesta de seroprevalencia, por ejemplo, que se contenía en el plan de abordaje, pues todavía hoy no se conoce, a pesar de que el gobierno del Partido Popular dijo que en enero de este año se iban a tener ya datos. Por tanto, ese es el planteamiento que nosotros tenemos, y el planteamiento es que la búsqueda activa de pacientes se debe de hacer con una estrategia en la cual fundamentalmente hay que escuchar no solamente a los clínicos, a los hepatólogos, sino también hay que escuchar a los expertos en salud pública y en epidemiología. Bueno, eso habría que preguntárselo al gobierno del Partido Popular, que ha estado gobernando hasta hace 2 meses. Creo que la urgencia que había en tratar a los pacientes más avanzados en su fibrosis en el año 2015 justificaba que se empezara tratando a los pacientes en los estadios F3, 4, pero una vez que se pasó, digamos, esa urgencia de los pacientes más avanzados, pues ya se tendría que haber comenzado como digo, pues a tener una estrategia de salud pública. Hay estudios recientes también que lo han publicado especialistas en hepatología que demuestran que pacientes que han sido tratados contra la hepatitis C vuelven a reinfectarse posteriormente, y sobre todo son algunos colectivos de mayor riesgo, por ejemplo, pacientes seropositivos. Entonces, quiero decir que si no abordamos a la vez el tratamiento clínico de la hepatitis con medidas que nos permitan reforzar todas las estrategias de vigilancia, de prevención y de búsqueda de los nichos del virus en determinados grupos de pacientes, que además precisamente son pacientes que están teniendo mayores dificultades en el acceso al tratamiento, porque son personas excluidas de la asistencia sanitaria, son los pacientes reclusos, que también hay un retraso en el tratamiento de estos pacientes, y son personas que pues, pertenecen a determinados o realizan determinadas prácticas de riesgo, donde el tratamiento no ha llegado con la misma facilidad que ha llegado a la población general. La primera prioridad está cumplida, es la recuperación del acceso de todas las personas en igualdad de condiciones a la asistencia sanitaria. Creo que esto es una medida que siempre la hemos puesto en primer lugar, que debería haberse hecho con el consenso de todas las fuerzas políticas, y que pues lamentablemente el Partido Popular pues siguen evitando rectificar un error que a mí me consta que ellos mismos saben que fue aquella medida injusta, innecesaria y nunca justificada de exclusión de personas que viven en España de la asistencia sanitaria. Por cierto, con la colaboración significativa del Grupo Ciudadanos, que se abstuvo hace 2 semanas en la convalidación de este Real Decreto Ley. Además de la universalidad, bueno, pues hay que abordar otros aspectos que se contenían en el Real Decreto Ley del 2012, el 16-2012, como es el tema de los copagos farmacéuticos y las dificultades que tienen muchas personas de bajos ingresos
a los medicamentos que necesitan para tratar sus enfermedades otra prioridad también, desde luego, es abordar pues esa fragmentación de la cartera de servicios que hizo el decreto 16/2012, también completamente injustificada e innecesaria. Creo que hay que abordar los temas de financiación de la sanidad, es evidente, habrá que abordarlo con medidas progresivas en los próximos presupuestos del 2019. Espero que en las negociaciones con los demás grupos políticos podamos recuperar el Fondo de Cohesión Sanitaria, pero es evidente que el Partido Socialista no tiene mayoría en el Parlamento y, por tanto, los presupuestos del 2019 dependerán también de que conformemos esos acuerdos. Hasta ahora creo que los 3 meses de gobierno de Pedro Sánchez han demostrado que el Partido Socialista, no teniendo mayoría, es capaz de llegar a acuerdos para sacar adelante sus objetivos, y yo espero también que estos objetivos de este presupuesto del 2019 pueda ser una realidad y ahí existan ya algunas mejoras, como digo, en la financiación sanitaria. Pero es evidente que queda pendiente el trabajo de actualizar el sistema de financiación autonómico, un sistema que lleva ya 5 años caducado y que bueno, pues el Partido Popular no ha hecho nada para renovar ese acuerdo que era necesario. Si tan en contra estaban del sistema de financiación autonómico del año 2011, que se aprobó con un gobierno socialista, pues bueno, han tenido 5 años para haberlo podido revisar. No lo han hecho. Toca al gobierno socialista en este momento hacerlo. Bueno, me consta que el Ministerio de Hacienda está en conversaciones a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el resto de comunidades autónomas, y desde luego en esas conversaciones el Ministerio de Sanidad va a tener el liderazgo que no lo ha tenido en los gobiernos anteriores, para poner encima de la mesa en ese sistema de financiación autonómico cuáles son las necesidades de financiación sanitaria que tienen las autonomías. Nosotros así lo planteamos en el Congreso, en la convalidación, que fuera una convalidación porque era urgente devolver el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas, pero que estábamos, el gobierno del presidente Sánchez, abierto a que se tramitara como proyecto de ley. Está en fase de enmiendas en este momento por el trámite de urgencias, lo cual acorta los plazos, y esa es la situación. Por tanto, el decreto ley es perfectamente vigente ya, pero está sujeto a posibles mejoras que nos planteen los grupos. Veremos a ver, el plazo de enmiendas finaliza la semana que viene, qué enmiendas presentan los distintos grupos parlamentarios, y a partir de ahí pues iniciaremos un proceso de negociación con los grupos que hagan enmiendas. Ahora mismo estamos negociando con los grupos políticos que apoyaron y que están apoyando las distintas medidas del gobierno de Pedro Sánchez, y cuando tengamos, digamos, ya unos acuerdos sobre los contenidos de esa revisión del copago farmacéutico, pues veremos cuál es el procedimiento más adecuado. La ministra Montón ya lo dijo, veremos ahora qué es lo que dice, lo dirá pronto la nueva ministra. Carcedo dijo que la prioridad del gobierno era eliminar los copagos farmacéuticos de los pensionistas más vulnerables. Eso quiere decir, evidentemente, que la eliminación del copago se hará de una manera progresiva, año a año, comenzando por los pensionistas con menos rentas. Bueno, lo primero es que necesitamos, en los presupuestos del 2019 son presupuestos generales del Estado, por tanto es, para entendernos, los presupuestos del Ministerio de Sanidad, no son los presupuestos de las comunidades autónomas. Por tanto, creo que en las negociaciones para los presupuestos generales del Estado del 2019 habrá una mejora significativa en los presupuestos que competen al Ministerio de Sanidad y que, sin embargo, pues, afectan a las comunidades autónomas, por ejemplo, el Fondo de Cohesión Sanitaria o los fondos para las estrategias de salud. Lo hemos defendido en enmiendas presupuestarias en anteriores presupuestos y estará reflejado sin ninguna duda en el presupuesto del 2019.
Otra cosa es que para mejorar, mientras no dispongamos de un nuevo sistema de financiación autonómico, necesitamos resolver el problema de los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria que permitiría dotar a las comunidades autónomas de 2.500 millones de euros más el año 2019 para sus presupuestos, que como todo el mundo conoce ya, pues en muchos casos son el 40% de los presupuestos autonómicos son sanitarios. Por tanto, esto es fundamental, que lleguemos a un acuerdo que el Partido Popular y Ciudadanos están bloqueando en el Congreso para relajar esa senda de estabilidad, que es perfectamente compatible con mantener los compromisos de convergencia presupuestaria, de consolidación presupuestaria comprometidos con nuestros socios europeos, pero esa es la primera medida que necesitamos, relajar en esas décimas el objetivo de déficit del año 2019 para que las comunidades autónomas tengan ese margen de mejora de la financiación sanitaria. No, yo creo que no deben ser finalistas, creo que difícilmente se entiende que se transfieran a las comunidades autónomas las competencias de la sanidad, en lo que creo que existe prácticamente un consenso de todas las fuerzas políticas. Así está en la Constitución, así está en los estatutos de autonomía. Si se transfiere la capacidad de gestión, pues lógicamente lo que es necesario es dotarles de los recursos necesarios para poder llevar adelante esas competencias, no establecer una cantidad de dinero fija para cada comunidad autónoma, que por otra parte tampoco garantiza que esos recursos se vayan a gastar mejor o peor. El decir que vayan a ir a sanidad no significa que se van a gastar mejor o peor. Creo que entiendo la preocupación de muchas personas, incluso algún grupo político que defiende la financiación finalista, pero en realidad el problema, lo que están defendiendo es una financiación suficiente para las comunidades autónomas. Si las comunidades autónomas tuvieran la financiación y la capacidad de gasto suficiente, entiendo que no estaríamos discutiendo si la financiación de la sanidad debe o no ser finalista. Es prematuro decirlo, como digo, el Gobierno ahora mismo está centrado en sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria. Eso es lo que va a marcar la capacidad de gasto de los próximos años, y a partir de ahí entraremos en la negociación con los distintos grupos políticos respecto de los presupuestos del 2019. Evidentemente hay distintas necesidades sobre la mesa. Hemos hablado del copago farmacéutico, hemos hablado también de las estrategias de salud, del fondo de cohesión, del fondo de innovación. Habrá que marcar prioridades, habrá que decidir qué es lo que puede ir en el 2019 y qué es lo que quizá es necesario dejar para años posteriores, pero de todas esas medidas me parece que lo fundamental es abordar el tema del copago farmacéutico y mejorar la dotación del fondo de cohesión. Pues me consta que quiere comparecer cuanto antes. La semana que viene va a ser imposible porque la ministra viaja a Nueva York, a la Asamblea de Naciones Unidas, pero me consta que su voluntad es comparecer ante la Comisión de Sanidad del Congreso lo antes posible.